Cecilia Sotres, generalmente uno empieza por definir su profesión y pues sí, en mi caso es muy certero. Yo soy cabaretera, soy actriz, soy dramaturga, soy directora, soy productora y activista. Y bueno, hay una palabra que nos gusta mucho que es artivista, ¿no? Entonces esa creo que es la que mejor me definiría, artivista. Y por otro lado, pues soy una mujer muy feliz, o sea, soy una mujer que se dedica a lo que le apasiona, a lo que le encanta. ¿Halcones? ¿Muertos? No tenemos esa información, no podemos ayudarle hoy. Cecilia Sotres Castillo, actriz, cabaretera, dramaturga, directora, maestra y activista. Egresada del Centro Universitario de Teatro. Se dedica al cabaret desde hace 25 años y desde hace más de 20 a la docencia de este género. Ha presentado su trabajo en México, en Estados Unidos, Europa, Asia, Centro y Sudamérica. Es fundadora de la compañía Las Reinas Chulas, que administra el teatro Bar El Vicio, que es un referente en la Ciudad de México cuando hablamos del cabaret. Es autora del único libro de cabaret en México, Introducción al cabaret con albur, y ha sido varias veces ganadora de diversas becas nacionales y extranjeras. Mi padre era periodista y mi madre era secretaria de una antropóloga muy famosa, muy connotada. Ella también estudió antropología, pero no pudo terminar la carrera. Y a los dos les gustaba mucho el arte, a los dos eran grandes lectores. Bueno, mi mamá lo sigue siendo, mi papá era. En mi casa recibíamos 8 o 10 periódicos todos los días en físico, porque pues no había internet en ese momento. Entonces mi papá todos los días veía los periódicos, o sea, analizaba todos los periódicos. Y entonces creo que por ahí pues la cuestión como social... eran personas de izquierda muy preocupadas. Mi papá fue reportero en Centroamérica muchos años, entonces y mi mamá le ayudaba mucho, escribieron un libro juntos. Creo que la cuestión como política y social siempre estuvo ahí en mi casa presente, entonces eso pues ya, ¿no? Como que lo absorbí y nunca se me quitó la cuestión de ver periódicos, etcétera. Y entonces cuando se trataba de eso, pues era como, pues como muy fluido para mí la cuestión de, ¿no? De ver noticias y ver y expresar mi punto de vista. Y en fin, entonces sí estuve rodeada de ir al teatro, de ir a conciertos, del arte en general. Pues considero que tuve una infancia dentro de lo que cabe feliz, con problemas familiares como todo mundo. Bueno, esa es una historia muy chistosa. Yo no estaba estudiando teatro cuando cuando entré a la prepa. Durante la preparatoria decidí que iba a estudiar física y yo entré al área 1, estudié en la prepa 8 de la UNAM y entré a estudiar física y entonces estaba yo ya en el primer año estudiando física y por azares del destino iba a dejar un semestre la carrera y iba a volver. Dije, pues me voy a meter a algo que me guste como hobby. Yo no sabía que yo oí diplomado de teatro y pues pensé que era un diplomado pues como cualquier diplomado que dura un año, que es una cosa pues no tan formal, pues, ¿no? Entré al CUT, el Centro Universitario de Teatro. Yo no sabía que era una carrera que era tan difícil entrar, en fin, todas esas cosas. Yo tenía compañeros que habían intentado entrar 8 veces. De hecho, pues no pensaba quedarme. Yo pensé, cuando vi que era tantos días y horas y todo, dije, bueno, estoy un semestre, estoy 6 meses y regreso a estudiar física. Bueno, yo también era seleccionada olímpica de esgrima en ese tiempo, entrenaba 5 horas diarias. Bueno, con la física todavía podía como estudiar física y entrenar 5 horas en el Comité Olímpico Mexicano y ya, pues cuando entré al CUT ya dejé la física, dejé la esgrima, dejé todo y me enamoré del teatro. El cabaret pues fue ya, desde el primer semestre a mí me dio clase Tito Vasconcelos de crónica de la escena en México y pues ya, ¿no? Empecé a encontrar ahí como mucho
mucha empatía con eso y empezamos a montar un espectáculo de Shakespeare que se llamó Shakespeare a la carta en el año 95, 96. Ya conocí el cabaret y pues la verdad desde que empecé a hacer cabaret, desde el año 95, no he dejado de hacerlo. Sí, yo me enamoré profundamente del cabaret y ya encontré ahí mi beta. Pues creo que por un lado la crítica política, la crítica social, por ahí eso, y por otro lado el humor, ¿no? Por otro lado el hacer reír, el con esas cosas tan fuertes y tan que duelen, que son de pronto trágicas, dolorosas, etcétera, pues hacer reír, ¿no? Ese empoderamiento que otorga el humor y la risa, creo que esa combinación pues es lo que hace al cabaret lo que es. A Ceci la conocí en la universidad, en el Centro Universitario de Teatro. Estábamos en distintas generaciones, pero allí es que nos conocimos. Digamos que compartimos la misma formación universitaria como actriz. Y después el camino nos llevó a, después de 20 y tantos años, seguimos juntas. Sí, bueno, Las Reinas Chulas, cuando yo estaba en el CUT, justamente saliendo, todavía estaba en los últimos años, me llamaron Marisol y Ana y Mariana Barbera, que ya no es Reina Chula, pero si viviera en México lo sería. Mariana y Marisol estaban un año arriba de mí y Ana Francis era mi novia en ese momento y estaba estudiando en la escuela de Ludwig Margules, la Escuela de Teatro Contemporáneo. Y entonces las tres se juntaron y dijeron queremos hacer cabaret porque habían visto lo que nosotros habíamos hecho, lo que mi generación había hecho de Shakespeare a la carta y después hicimos un ubú muy cabareteado. Como que vieron eso y vieron que nos divertíamos y ellas estaban como en un teatro, sobre todo Ana Francis que estaba con Ludwig Margules, pues muy serio y muy de sufrir y muy de si no sufres no eres actriz, ¿no? Y entonces nos llamaron para dirigirlas y así fue como empezó, dijésemos, el primer espectáculo que no era de Las Reinas Chulas, pero bueno, ya estábamos trabajando juntas casi todas, la única que faltaba era Nora. Nora iba un año abajo de mí, en el CUT también. Montamos un espectáculo que le fue muy bien, que se llamó Cabaret à Trois, y que tuvimos como 2 o 3 años en cartelera, luego hasta hicimos una segunda versión, en fin. Y el caso es que ese show, pues lo dirigí y empezamos así, eso fue como por ahí del año 98 y empezamos a moverlo y a moverlo y a moverlo y lo movíamos por todos lados y justo coincidió con que en ese año más o menos, en 99 por ahí, Tito abrió los cabaretitos, entonces abrió el primero que estaba en Plaza del Ángel y entonces empezó a llamarnos como para, ¿no?, actuar ahí y entonces empezamos a actuar tanto a presentar Cabaret à Trois como en sus obras, pues en la obra del fin de semana fuerte, como que de pronto, a ver, vente tú, de pronto vente tú, de pronto vénganse ustedes dos. Y luego hicimos un espectáculo que estábamos Mariana, Ana, Marisol y yo y Tito, los 5, y entonces se llamó Ellas no son flans y era una babosada de unas parodias de flans. Y entonces Mariana justo en ese momento se fue a vivir a Inglaterra, que desde ya en ese momento se fue del país, y Nora entró a sustituirla. Y esa en realidad fue la primera obra que actuamos las 4. Sí, de pronto ya estábamos trabajando con Tito Vasconcelos, de pronto ya estábamos trabajando con Jesús Rodríguez y de pronto ya llevábamos 5 años trabajando juntas. Y después la vida en colectivo nos fue llevando a tomar otras decisiones, ¿no? Tuvimos que confiar en las otras, ¿no? Entonces, pues nada, es algo que, por ejemplo, hay que agradecerle a Ceci, ¿no? Que haya confiado en nosotras o a mí que de confiar en ella y tomarla de la mano y caminar junto a ella. Por el 2001, por ahí, a mí me llamó Jesús a un espectáculo de Eugenia León. Me dijo, ¿qué están haciendo? Le dije, pues venos a ver. Y ya finalmente fueron Jesúsa y Liliana a vernos, les gustó mucho nuestro trabajo y nos llamaron ya a trabajar al Hábito. Con Tito hicimos muchísimas tablas que había borrachos, había que correr a los chamacos que llegaban a bailar y luego ya recibir a la gente que venía a ver el espectáculo, que eran gente un poquito más grande. Y con Jesúsa, pues era la clase intelectual de México. En el público tenías a Carlos Monsiváis, a Elena Poniatowska,
no, entonces no podías decir una pendejada en el escenario, imagínate, ¿no? ¿Qué era eso? Y ya en el año 2005, pues nos dice que nos quedemos con el teatro bar, y pues fue así como con el hábito. Al principio dijimos que no y después ya dijimos que sí. Entonces, si alguien quiere conocer a Cecilia Sotres, pues tiene que ver los personajes que ha realizado y las cualidades que resalta a esos personajes. A los personajes un poco les prestamos algo de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestras memorias, de nuestro recuerdo, de nuestros dolores. Y para conocer a Cecilia hay que mirar a sus personajes. Por un lado tengo como unos que no sé si llamarles entrañables, pero que han sido muy... pues han marcado mi carrera, que son los personajes políticos, pues, ¿no? Las parodias políticas. Entonces, pues yo hice 10 años a Peña Nieto, hice a Margarita Zavala, estoy haciendo ahorita a Claudia Sheinbaum, a Ebrard, a Anaya. Entonces, bueno, esos personajes como políticos me los aplauden mucho, los piden mucho, la cuestión como de las caracterizaciones es muy divertida, es de pronto así de agotadora en la cara, pero es muy divertida. Fijarte en la misma vieja que yo. ¿Sabes qué te voy a hacer? Te voy a sacar del closet en cadena nacional. ¿Eh? ¿Qué vole? No encuentro las palabras, mi verso rinombrosa, quizá con una rosa, porque no sé escribir. Y por otro lado, tengo personajes pues muy queridos de obras que han ido saliendo de las reinas o personales. Mi personaje de Jesus también es un personaje que me divierte muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cae muy bien también, y entonces lo he usado para muchas cosas. Lo usé para cuando recibimos el premio de la Asamblea, y ese personaje también me da mucha risa. Y hablo como Enrique Rambal porque estoy doblado por él, porque si hablara en árabe antiguo no me entenderías. Qué bueno que no llegaron las reinas mulas, porque verdaderamente estarían haciendo aquí un showcito muy desagradable. Ellas creen que lo que hacen es cultura. Pobrecillas. ¿Qué otro? La Pantera Rosa, cuando hice la Pantera Rosa mexicano, hacer a la Pantera Rosa, porque a mí de niña hay una tía que me decía, pareces la Pantera Rosa, y entonces, bueno, ese me dio mucha risa, era así, ¿no? Como como cumplir tu sueño de niña, hacer una caricatura, eso fue súper divertido. Por supuesto, Lucy ha sido un personaje también divertidísimo, la Australopithecus, sobre todo cuando es changa todavía, así como, ¿no? Es muy divertida. Se colaron, siendo así la situación, por brillantes destacaron. Me dicen que la Odisea, la Náusica la escribió, y también Safo de Lesbos, que hasta la hecha resultó su poesía. Ana Francis y yo, por ahí del 99-2000, justo cuando estábamos en Cabaret Troa y estábamos en Cabaretito y y estábamos empezando ya a actuar con Jesusa. De pronto pues no teníamos mucho trabajo, y entonces de pronto dijimos, bueno, pues vamos a dar un taller en el Helénico. Y ahí fuimos al Helénico, fuimos con Otto Minera, que en ese momento era el director del Helénico, y pues nunca pensamos que nos fuera a decir que sí, pues éramos unas chamacas de 20 y tantos años, recién salidas de las escuelas, pero nos dijo que sí. Y entonces, bueno, pues ese fue un proceso bien bonito, porque yo soy muy metódica, escribo todo, también la ciencia me dejó muchas cosas buenas y me encanta. Y entonces yo tenía todos mis apuntes de Tito y todo, ¿no? Todo como muy correcto, los ejercicios de teatro, de muchas otras materias que podían servir. Y entonces empezamos a escribir, pues, cómo dar una clase, pues, ¿no? Cómo hacer un taller de cabaret de la manera en la que medio nosotras habíamos aprendido. Y entonces al principio yo entregaba a los alumnos, a las alumnas, 5 hojitas así de, oigan, pues a ver estos ejercicios o esta historia del teatro cabaret, ¿no? Y pues conforme fueron pasando los años, tuve que ampliar y ampliar y ampliar. Ya después ya no les daba yo 5 o 10 hojitas, sino ya eran 15, después 20, después 25, después 30. Y así hasta que ya dije, pues ya esto se tiene que convertir en un libro. Ya no puede ser seguirles dando, ahora les voy a dar 100 hojitas, pues no.
Entonces, y ya por fortuna con una beca del FONCA, pues pude ya escribir en serio el libro, pues. No es un manual, justamente no es un manual. No hay una sola manera, y ahí lo digo, ¿no? No hay una sola manera de hacer cabaret, hay miles, ¿no? Y es nada más compartir como yo lo hago o como yo lo he enseñado a hacer en estos 25 años. Híjole, pues ha habido muchas. Yo creo que de las más complicadas ha sido pues sostener el teatro bar, el vicio. Ha sido complicadísimo, complicadísimo, complicadísimo. Hay épocas en las que ya quiero tirar la toalla total y absolutamente porque es un negocio que no es negocio, que no deja, la gente piensa que nos hacemos millonarias de ese lugar, no entiendo por qué. Pero siempre estamos a la quinta pregunta, y bueno, ni te digo ahorita después de un año del teatro cerrado, pero quitando la pandemia, de todos modos el negocio siempre ha sido muy difícil, siempre hemos tratado ya intentamos todo, meter socios, meter socias, no sé qué, no, es que ustedes no saben vender alcohol, ¿no? Y entonces entraban socios y así de, no, pues es que no da más, porque no es un bar, es un teatro. Entonces la gente va a ver la obra, no va a tomar, va a ver la obra. Es muy complicado, o sea, tener el teatro de verdad ha sido complicadísimo. Hay momentos en los que de veras yo ya estoy agotada. Por otro lado, es tener un espacio, tener una arena en la cual puedas hacer, decir lo que quieras, experimentar, ser un laboratorio. Por otro lado es una maravilla, entonces pues siempre cada vez que ya queremos tirar la toalla es así de no podemos, y además es un legado, Casa de Salvador Novo, antes el hábito y ahora 15 años, 16 ya el vicio, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, no, claro que sí, siempre se puede hacer mejor. Siempre necesitamos dinero, siempre lo que es la falta de recursos, entonces siempre generalmente son producciones pues de bastante bajo presupuesto, entonces pues estaría chido hacerlas con más presupuesto, siempre eso ayudaría. Y por supuesto la profesionalización del género. Creo que por una parte la labor que hemos hecho, principalmente yo, de dar tantas clases y expandir el género, ha sido muy positiva, pero por otro lado también me he encontrado con gente que dice que hace cabaret. Voy a tomar un curso de cabaret. ¿Con quién? Con fulanito. Ay, ¿y qué ha hecho de cabaret? Nada, pero ya da cursos. Entonces, digo, más allá de eso, la profesionalización, creo que de pronto es un género que se tiende a frivolizar y a pensar que es muy fácil de hacer, y a esta cuestión que decíamos hace 1000 años, ¿no? De no es ponerte una peluca y unas lentejuelas y ya, ¿no? Sino sí es profundizar en el estudio, profundizar en el tema que estás tocando, y entonces pues con eso hacer un buen texto. Entonces creo que hace falta mucho la profesionalización, hace falta hacer muy buenos textos. Siempre nos está faltando tiempo. Hay textos que hay que escribir en una semana, en 15 días, porque así es, pues, ¿no? También hay obras que así lo requieren en este género. Hay otras que no, yo me he tomado años en escribir una obra de cabaret, así como me he tomado una semana, ¿no? O sea, están en esos extremos. O sea, hay una obra que hice, que es Lucy, que me tomó casi 3 años escribir. Y hay otra que, ¿no? Hay otras que son así, de la pasión, las cuestiones como muy coyunturales y políticas, pues hay veces que ha sido así, hasta de una semana, ¿no? En 3 días hay que escribir la obra. Entonces, pero aunque en 3 días escribas la obra, no por eso significa que escribas un mal texto, ¿no? Entonces ahí creo que hace falta mucho trabajo de una buena dramaturgia cabaretera. En eso creo que profundizaría mucho también, pues, en que hubiera más recursos. Uh-huh. Cecilia es una persona muy graciosa, que nació. Es una persona, vamos, como todas, muy compleja, con distintas cualidades que creo que han funcionado en nuestra relación primeras, que es lo que ha perdurado sobre el trabajo y por sobre tantos años de historia que tenemos juntas. Un poco nos hemos hecho familia, pues fue por trabajo, al principio fue por coincidencia,
Y cuando hemos volteado la mirada, pues hemos visto que hay toda una historia que nos ha hecho cercanas. Tiene dentro de todas sus múltiples cualidades una mente maravillosa, pues una mente muy organizada. Ella, ¿no? Yo soy un caos en persona. Y ella es como una persona muy pragmática y muy ordenada. Y pienso que ahí nos complementamos. En nuestra compañía tenemos como esta gracia de nos complementamos una a la otra. Entonces, donde a una le falta sentido del humor, la otra lo pone, o a donde a una le falta un punto crítico, la otra ayuda a que esa reflexión aparezca. En cuanto a una le sobra caos, a la otra le sobra orden. Caminar con Cecilia ha sido un regalo, un aprendizaje, ¿no? Pues sí, nos enfrentamos a que el 15 de marzo tuvimos que cerrar y parecía que íbamos a cerrar un mes, ¿no? Y parecía que era otra influencia y de pronto fue así de no. Y bueno, nosotras, como bien les comenté hace rato que pues vivimos al día, entonces era 15 de marzo y no habíamos terminado de pagar las cuentas de marzo y se vino el 30 de marzo y ya no teníamos para pagarle a los proveedores de febrero, pues, ¿no? O sea, porque generalmente en un negocio te fían como un mes antes y pagas un mes después, eso es muy común en los negocios. Y entonces pues ya no teníamos para pagar las cuentas el 30 de marzo, ya no teníamos para pagar las cervezas, todas las cuentas que se nos venían. Y entonces pues fue así, del 3 de abril ya estábamos haciendo Cabaret Zoom, ¿no? Ya estábamos haciendo, pues hay que hacer algo, hay que movernos, hay que vender espectáculos por línea. Entonces pues fue así yo nunca jamás me había conectado con el Zoom antes de la pandemia, jamás. Me había conectado por Skype o por otras cosas, pero el Zoom yo no lo conocía. Lo conocí hasta la pandemia y pues ha sido un aprendizaje pues impresionante, ¿no? Desde aprender a usarlo, desde los primeros shows que nosotras mismas poníamos nuestra música y pues nunca entraba y hasta pues ya los espectáculos que hemos hecho como La Casa de Papel de Baño, que ya muy producidos, con videos, caseros, pero que con las ediciones parecen profesionales ya. Y hasta cosa de mandar a distintas salas, o sea, ya experimentar mucho con el público dentro de esto y que también el público pues ha aprendido junto con nosotras, ¿no? Y pues ha tenido todo, ¿no? Ha tenido al principio, abril, mayo, junio, fue así como para arriba, fue muchísima gente entraba, después vino una caída tremenda y después más o menos en diciembre se volvió a recuperar tantito y pues ha ido más o menos, ¿no? Y tráelo, vaya a ser la de malas. También tenemos aquí el cóctel 33 con sus 33 esencias. Dice aquí que abre todos los caminos. Ah, chingatelo. Mejor lo pago, ¿no? No, barato, que te lo trajes. Y Cabaret Alta a la Carta pues fue también parte de eso fue casi el año pasado, como a finales del año, que dijimos, bueno, pues lo que estamos haciendo hay que venderlo también en on demand, ¿no? Y a la carta. Entonces, pues, y ahí ya hemos ido subiendo espectáculos nuestros que a lo mejor no se hicieron en Zoom, pero que quedaron bien grabados y que vale la pena que la gente vea, y entonces pues se han ido subiendo y ahí se ha hecho ya como una especie de videoteca, pues, con nuestros espectáculos, con algunos de nuestros espectáculos, que esperamos siga creciendo. Y también es una forma de ingresar recursos, pues, ¿no? A la casa. Es que el mejor no tengo 18,000. Recuerdo, por ejemplo, que nos fuimos a Oaxaca, ella y yo teníamos que ir a una comunidad a dar un taller. Íbamos en un camión de redilas, o sea, a dar el taller, y no sabíamos a ciencia cierta a dónde teníamos que llegar. O sea, estábamos en medio de la nada, en un camión de redilas, así como agarrándonos y tratando de no caernos del lugar, y de pronto la risa, porque era así de hasta dónde somos capaces de llegar con tal de llevar el cabaret o de llevar esto en lo que creemos, ¿no? Entonces es como un nivel de complicidad máximo, es decir, no sé, que yo te diga ahorita, vente, vámonos a la sierra de no sé dónde, y órale, ya, pues quién sabe qué va a pasar, pero tú vente, vámonos. Y ahí estamos, Cecilia y yo en medio en el camión de redilas, pues atacadas de la risa, de pensarnos, o sea, vamos, a lo mejor cuando estábamos en la universidad, pues yo qué sé, queríamos actuar en Bellas Artes, no sé, o sea, cualquier cosa menos estar en un camión de redilas sin destino a quién sabe dónde, con destino a quién sabe dónde, y felices, ¿no? No sé, o sea, te puedo contar eso, que siempre pierde las llaves antes de
salir a jugar, inevitable, pierde las llaves, pero las tiene ya en su bolsa, entonces es como un ritual que uno tiene que vivir con Ceci, ¿no? Y las llaves, mamá, y las llaves, ya perdí las llaves. Ceci, ¿ya buscaste en tu bolsa? No, es que ya, no, las llaves, y al final las llaves, ¿dónde estaban? En su bolsa, ¿no? Cabaretera, apasionada y curiosa. Inteligente, divertida y Pues yo me veo experimentando, me veo siempre tratando de crear otras cosas, o sea, de tratar de no repetirme en mis siguientes espectáculos. Siguiendo todavía unos buenos años con el teatro bar, haciéndome cargo de él y haciendo obras y siguiendo dando clases. Y bueno, a futuro, pero ya eso sí ya será un poco más, no a corto, sino a largo plazo, sí quisiera salirme de la ciudad, del monstruo de la Ciudad de México, que amo, pero que también ya cansa bastante, entonces también quiero ir buscando vivir en otro lado, en fin, en un lado más tranquilo. Pero eso, creo que siempre estudiando, investigando y tratando de hacer cosas distintas. Pues a Ceci le diría gracias por su generosidad, gracias por estar cerca, gracias por acompañarme siempre, gracias por permitirme ser parte de tu vida, de tus sueños y de tus deseos, gracias por convidarme tus sueños y tus deseos, gracias por enseñarme a sembrar y abrir otros caminos, ayudarme a encontrar puertas o por encontrarlas juntas, gracias por conquistar territorios, gracias por enseñarme a no tener miedo, gracias por ayudar, gracias por permitirme ayudarte a volar, gracias. Oye, ¿sabes qué? Lo que sí es que tu campaña no levantó, Beatriz, pero ni con grúa, mano. El PRD es lo peor, el PRI es lo más mejor. Yo sé que no hubo nadie que les diera lo que el PRI les dio. En estos minutos conocimos que Ceci Sotres es apasionada, cabaretera, activista y un gran ejemplo a seguir para todas esas personas que no solamente se quieren dedicar al teatro, sino para todas aquellas personas que quieren lograr una meta o un sueño. Cecilia Sotres es una gran exponente del cabaret en México y una de las primeras mujeres que hace que esto se vuelva una disciplina de una forma divertida y al mismo tiempo una demanda para demostrar las necesidades e inconformidades de un pueblo. Ella fue Ceci Sotres, una reina chula. Cantas tan bonito y además me encanta que encantes en francés y todas te entendemos. Ya vi a esas mujeres del futuro que dices. Esas mujeres extraordinarias. Esas mujeres maravillosas. Esas mujeres que nos dignifiquen. Esas mujeres educadas bajo los principios más elevados. Educadas en la UNAM, claro.